Hola jóvenes, soy el profesor Alexander Leal. Es un gusto poder saludarlos nuevamente, esperando en Dios que estén bien. Vamos a continuar con el tema acerca de la música en Guatemala, la música como expresión artística de las épocas. Ya hemos observado que la música en Guatemala, como toda expresión artística, ha sido influenciada por una serie de hechos de tipo social, económico y político. Cada siglo, por supuesto, ha tenido grandes compositores, pero en el trabajo que vamos a presentarles hoy nos referimos a sus máximos expresores en 6 géneros: el género sacro, el género académico, el género marcha, el género popular, el género marimba e infantil. De acuerdo con el musicólogo Dieter Lenhoff y de la pedagoga musical Ethel Batres del Moreno. Los años del Renacimiento europeo en el siglo XV y siglo XVI coincidieron con la colonización de Santiago de Guatemala, y fue durante esta época cuando destacaron los maestros de la capilla de Hernando Franco, 1532 a 1585, y Pedro Bermúdez, 1558 a 1605, españoles por supuesto, y Gaspar Fernández, 1562 a 1629, quien fue portugués, quienes destacaron por sus obras corales y a quienes se les reconoce haber difundido la pasión por este tipo de música, que poco a poco fue cobrando sonidos autóctonos. El fraile Francisco Manuel José Quirós fue uno de sus principales alumnos. Sus composiciones, como muchas creadas por religiosos, sirvieron para difundir el cristianismo en el Nuevo Mundo. Fue maestro de capilla y sus enseñanzas fueron seguidas por muchos clérigos y jóvenes músicos. Recordemos que en esa época pues no habían escuelas de música. Casi todo estaba concentrado en la música religiosa, en la música clériga. Y bueno, Tomás Pascual también fue maestro de capilla en San Juan Izcoy, Huehuetenango, y de quien no se tienen datos exactos de su biografía. Fue quizás el primer compositor indígena. De su autoría se rescató una colección de villancicos fechados alrededor de 1600. Como parte de una región y de una serie de manuscritos hallados en los Cuchumatanes, de acuerdo con las investigaciones del musicólogo Lenhoff, en el siglo XVIII resaltó la figura de Rafael Antonio Castellanos, sobrino de Quirós. Su principal aporte fue incorporar el barroco español con ritmos folclóricos a través de cantatas y villancicos. En 1779, con el traslado de la ciudad al Valle de la Asunción, a pesar de las precariedades, logró formar una sólida escuela de música. Entonces, como ya observamos, uno de los géneros que vamos a tratar un momento es el género académico, que en los albores del siglo XIX, en la Nueva Guatemala de la Asunción, el general Rafael Carrera, presidente constitucional, contribuyó con el florecimiento de otras corrientes musicales en Guatemala. Con el teatro, por supuesto, el presidente Carrera en esa época sobresalió. José Eulalio Samayoa, considerado el primer compositor de sinfonías en América. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica del Sagrado Corazón en 1813 y la primera de este tipo en el continente. La Sinfonía número 7, compuesta en 1834, fue la primera escrita en el continente. Texto de las Provincias Unidas de Centroamérica dedicada al triunfo de los federales en El Salvador. Lenhoff afirma que la música de este periodo sorprende a la fecha por su belleza y reclama un sentido de identidad en la región centroamericana. La marimba es un instrumento nacional y símbolo patrio. De la fusión de elementos culturales africanos, maya y europeos surge este instrumento, de acuerdo a Lester Godínez en una nota
publicada, por supuesto, en el periódico de Prensa Libre. Observemos las siguientes piezas musicales. Entonces, en esta semana vamos a estudiar sobre los géneros musicales y dentro de ellos pues vamos a tomar en consideración los géneros de la época del Renacimiento y que de alguna manera han generado un cambio en el desarrollo de la música en Guatemala. Para ello, pues vamos a estudiar, como les digo, el género sacro, el género académico, el género de marcha, el género popular, el género de marimba, que ya lo hemos venido estudiando, pero en este caso desde el aspecto infantil, ¿verdad? Y eso, pues vamos a estudiar cada uno de esos géneros, cómo se denotan, cómo ellos se desarrollan, ¿verdad? Y vamos a escuchar algunas piezas musicales para tener claro cada uno de los géneros. Espero que estén bien en el nombre del Señor y que sigamos adelante y nos volveremos a ver.